nombre es Sara, soy la psicóloga de Talentum. Quiero daros la bienvenida a esta escuela de familia y lo primero de todo es agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación a esta escuela de familia. Tanto en nombre de Talentum en general y de mi persona en particular, pues eso, no quiero agradeceros porque que apoyéis esta iniciativa, porque la verdad que para nosotros es muy importante pues que se conozca, ¿no? Y se difunda pues todo el tema de las altas capacidades para que así podamos pues atender a nuestros niños y nuestras niñas de la mejor manera posible, ¿no? En esta escuela de hoy quiero abordar dos temas que me parecen muy interesantes y que además algunas familias, algunas bastantes familias han comentado, ¿no?, alguna vez porque les suele preocupar, ¿no? Y suelen ser temas que tienen muy presentes y que les generan pues ciertas inquietudes. Estos dos temas es, por un lado, la alta sensibilidad, esa característica que se manifiesta en muchos de nuestros niños y de nuestras niñas con altas capacidades y que en algunas ocasiones, pues bueno, ¿no? Pues nos puede resultar que nuestros niños pues lo pasan mal, ¿no? Y la otra es las relaciones sociales. También creo que es un tema que es necesario abordar porque a veces parecen o al menos eso nos transmiten las familias, ¿no? Parece que nuestros niños no encajan con el resto de sus iguales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar esos dos temas y luego un poquito, pues, ¿qué hacemos, no? Nosotros desde aquí, desde Talentum, con respecto a esas dos características o esos dos comportamientos que os comento. Bueno, primero vamos a comenzar por la alta sensibilidad. Primero quiero hacer una diferenciación entre la alta sensibilidad y la hipersensibilidad. A menudo son dos términos que se utilizan indistintamente, ¿no? Y que se utilizan como si fueran sinónimos, pero lo cierto es que no lo son. Entonces, aquí os lanzo la pregunta, ¿no?, ¿es lo mismo la alta sensibilidad que la hipersensibilidad? Pues la respuesta es que no. Por un lado tenemos la alta sensibilidad. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos sobre esto? Pues bien, la alta sensibilidad es una predisposición biológica para identificar con menor dificultad algunas sensaciones. Además, es una característica compleja y que depende en gran parte del ambiente. ¿Por qué? Porque la alta sensibilidad va a referirse a ese sentimiento, a esa capacidad sensorial a la hora de sentir los estímulos. Entonces, esos estímulos, ¿quién nos los da? Pues nos los da el ambiente. Por eso, esta característica o este rasgo nos lo va a dar en gran parte el entorno. Se puede ser además altamente sensible, pero no se tiene por qué ser hipersensible. Además, los niños y las niñas que presentan alta sensibilidad en ocasiones pueden no sentir daño si tienen unas buenas habilidades emocionales. ¿Esto qué significa? Pues que si tienen unas buenas herramientas para gestionar toda esa información que reciben del entorno, van a parecer que ese ambiente no les afecta o que toda esa información estimular que reciben no les hace daño. Y además, las personas que presentan alta sensibilidad tienen una gran capacidad para percibir el estado de ánimo de los demás. Ahora bien, por otro lado tenemos la hipersensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad estamos haciendo referencia a una característica que se refiere a la fragilidad emocional. Es la delicadeza de los sentimientos. Estas personas, las personas que no son altamente sensibles, sino que presentan hipersensibilidad, cuando no tienen habilidades emocionales, es decir, cuando no tienen esas herramientas de gestión, van a verse afectados por las opiniones que creen que los demás tienen de ellos. Además, la causa, en el caso de la alta sensibilidad, decíamos que era una predisposición biológica, pero en este caso la hipersensibilidad suele ser causa
de experiencias y de enseñanzas que hayan tenido estas personas a lo largo de su vida. Aquí os he puesto un cuadrito comparativo para que lo veamos con mayor claridad, con algunas de las características de ambos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de alta sensibilidad, estamos hablando de niños y niñas que tienen una gran capacidad de empatía. Ahí además os pongo que pueden sentir confusión cuando no han tenido una buena educación emocional. ¿Por qué? Porque van a recibir mucha información, van a ser capaces de entender qué es lo que sienten otros, pero si no han aprendido a gestionar sus propias emociones y también a detectar y a gestionar las de los demás, van a sentirse confusos porque no van a saber muy bien qué hacer con tanta información, ¿no? No van a entender qué son todas esas emociones o sentimientos. Además, son niños o niñas que pueden alejarse emocionalmente de quienes les rodean. Es decir, son niños que tienen los sentidos muy agudizados, entonces son capaces de identificar todo lo que hay a su alrededor. Y todo eso que identifican además le van a generar ciertos sentimientos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a veces el sentir tanto van a hacer que ellos se sientan abrumados. Entonces, pueden ser capaces de distanciarse emocionalmente de eso de las personas, ¿no? Que les rodean o de todo eso que le hace sentirse superado, ¿no? También son niños y niñas que tienen mucha intuición, suelen captar y entender todo con una gran facilidad. Em, También van a tener preferencia por las actividades en solitario. ¿Por qué? Porque van a ser niños y niñas que están muy enfocados en sus objetivos. Entonces, eso les va a permitir y además le van a hacer que lo prefieran actividades en las que ellos marquen su propio ritmo y sean ellos los que se puedan centrar en sus propios objetivos y ver cómo conseguirlos. Además, tienen una gran capacidad de observación, tienen un sentido de la observación muy agudizado, ¿no? También las personas que presentan alta sensibilidad tienen mucho conocimiento emocional, saben muy bien acerca de las emociones, qué significan, cómo se expresan, y no solo, como os pongo ahí, de autoconocimiento, es decir, de qué siento yo y cómo lo gestiono y cómo puedo expresarlo, sino que también con los demás. Y ahí os pongo también soledad, ¿no? Y os pongo que es igual a conectar con su mundo interior. Las personas que son altamente sensibles no ven la soledad como algo negativo, sino que entienden que hay momentos o periodos de soledad en los que les va a servir para conectar con su mundo interior. Es decir, es como un pequeño momento de aprendizaje en el que ellos van a ver qué es eso que sienten, qué es eso que necesitan gestionar y que necesitan pues aprender, ¿no? Y que necesitan interiorizar. Entonces, para ellos la soledad es un momento de conexión con su mundo interior. Y también las personas con alta sensibilidad se caracterizan por ser muy intensas, es decir, por sentir todas esas emociones de las que hablamos como muy extremas, ¿no? Muy sentidas. Entonces da esa sensación pues de intensidad, de complejidad y de que le dan mucho valor y mucha vuelta, ¿no? A eso que sienten. Ahora bien, por otro lado, cuando hablamos de niños y niñas hipersensibles, son niños y niñas que presentan inseguridad a la hora de gestionar sus emociones. Por ejemplo, cuando se les dice algo o se les hace una crítica, lo sienten como un ataque, no como una crítica constructiva, no como algo para mejorar. Es decir, no sienten que cuando se les dice algo, estamos haciendo referencia a que a lo mejor pues necesitan gestionarlo, reflexionarlo y a lo mejor buscar una estrategia, sino que ellos sienten que no se lo decimos a ese comportamiento, sino que es de forma personal, ¿vale?
También las reacciones que ellos suelen tener a esos estímulos, ¿no? Y a esas emociones que ellos sienten suelen ser dañinas para los demás. ¿A qué quiero hacer referencia con eso? Pues que la reacción que ellos tienen a ese sentimiento eh, em, es- no tiene en cuenta cómo le puede sentar al otro, sino que lo hacen un poquito para ellos desahogarse, ¿no? Es como lo han aprendido, pero no se han puesto en el lugar del otro. Son también niños y niñas que no han aprendido a lidiar con sus emociones, es decir, que no han aprendido a gestionarlas. A lo mejor todavía no saben reconocerlas, no saben expresarla bien o simplemente incluso no saben ponerle nombre. Entonces, si no sabemos cómo me siento ni qué es, qué forma tengo de expresarlo, difícilmente voy a poder gestionarlas, ¿no? Adecuadamente. Además, algunas veces también pueden utilizar herramientas negativas a la hora de comunicar ese sentimiento pues de malestar, ¿no? O ese sentimiento que tengan. Y pueden a veces parecer que chantajean emocionalmente a la otra persona o incluso pueden reaccionar con cierta agresividad cuando tienen un tipo de emoción, pues que a lo mejor no les hace sentir demasiado bien. También son personas susceptibles ante lo que los demás dicen o hacen, ¿vale? Son personas que le dan muchísima importancia a eso que ellos creen que los demás piensan de ellos. Aquí es como decíamos, ¿no? Son personas que muy sensibles, pero sobre todo a lo que los demás puedan decir o hacer. Parece que les hace daño, ¿no? Esa inseguridad que tienen acerca de sus propias características. Y como os decía, más que una predisposición biológica, en este caso era la causa, eran experiencias, ¿vale? ¿Qué tipos de experiencias? Pues sobre todo son experiencias negativas, son experiencias que no se han aprendido a gestionar. Por ejemplo, puede ser una separación de los cuidadores, pueden ser un sentimiento de sobreprotección que tengan los cuidadores sobre el niño o la niña, alguna experiencia de bullying en el colegio o incluso alguna situación que hayan vivido de violencia, ¿vale? Entonces, esa hipersensibilidad va a estar causada por un sentimiento, por una experiencia que no ha sido bien gestionada, ¿vale? Creo, o eso espero, que aquí ya empezamos a ver la diferencia clara entre una persona altamente sensible o una persona hipersensible. Aquí sí que me gustaría que los papás y las mamás que alguna vez han hecho referencia a, oye, pues es que mi hijo o mi hija tiene hipersensibilidad o tiene alta sensibilidad, ahora que ya conocéis las características de uno u otro, pues sí que me gustaría que vosotros hicierais ese trabajito, ¿no? Interno y que empezarais a ver, pues, a ver en cuál de los dos, en cuál de los dos rasgos o características estaría en concreto, pues, nuestro hijo o nuestra hija. Eh, Aquí quiero hacer hincapié en la alta sensibilidad y deciros que la alta sensibilidad tiene cuatro pilares fundamentales. Por un lado tenemos que las personas con alta sensibilidad realizan un procesamiento de la información muy profundo, ¿de acuerdo? Hacen, como os decía, tienen ese sentido de percepción del entorno muy agudizado. Entonces, a la hora de procesar, lo hacen de una forma muy profunda. Además, son personas con mucha intensidad emocional, empáticas, es decir, no solo ellos son capaces de reconocer sus emociones, sino que también la de los demás. También, como os decía, eh, son niños y niñas que tienen esos sentidos muy agudizados. Entonces, en ocasiones, esta alta sensibilidad puede estar provocada por una sobreestimulación, por un exceso de información. Es decir, si estoy pendiente a todo lo que me rodea y además soy muy observadora, pues puedo tener pues es una sobreestimulación, ¿no? de información.
Y como ya os he dicho antes, son niños y niñas que tienen unos sentidos más desarrollados que el resto de personas. Pues estos son los 4 pilares fundamentales de la alta sensibilidad, es decir, son las 4 características que van a aparecer en mayor medida en los niños y niñas que digamos que tienen alta sensibilidad. Vale, ¿qué va a ocurrir? ¿Puede ser una persona altamente sensible a su vez hipersensible? Pues la respuesta es que sí. Una persona altamente sensible, es decir, que tenga esa predisposición biológica a sentir más que el resto, puede además haber sufrido algún hecho traumático o haber vivido alguna experiencia negativa y no haberlo podido resolver de una manera sana, de manera que haya ocultado sus emociones durante un largo periodo de tiempo y eso ha generado una hipersensibilidad o una reactividad emocional negativa ante este suceso. Entonces estaríamos hablando de un niño o una niña que, además de tener esa predisposición y que tenga ese sentido agudizado, además esa empatía con los demás, y no solo sabe reconocer sus propias emociones, sino la del otro, y que si encima ha vivido algún hecho, pero que no ha sabido gestionarlo bien o no ha podido resolverlo de una forma, como decíamos, sana, ¿no? O adecuada, de forma que lo haya podido aceptar y continuar, pues se pueden dar ambas características. Vale, con estos dos conceptos que os he dicho, ¿no? Tanto la alta sensibilidad como la hipersensibilidad, ¿qué va a ocurrir? Pues que es la alta sensibilidad lo que comúnmente se relaciona con las altas capacidades. Eso no quiere decir que un niño o una niña de alta capacidad no pueda ser hipersensible, que sí puede serlo, como hemos dicho antes, pero la característica que estaría más relacionada pues es esa alta sensibilidad, es decir, esa predisposición, esa empatía con los demás. Vale, hay numerosos estudios y varios expertos, ¿no? que han investigado acerca de este tema y que han relacionado, como os decía, la alta sensibilidad con las altas capacidades. Pero además van un poquito más allá y dicen que esta alta sensibilidad, por supuesto, puede aparecer en todos los perfiles de las altas capacidades, pero en concreto puede aparecer en mayor porcentaje en aquellos niños y niñas que tienen una alta capacidad y que además se manifiesta en forma de sobredotación. Ahí os pongo entre paréntesis que complejidad y límites difusos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay numerosos estudios y varios expertos que se han centrado pues, en esta temática, es verdad que todavía el límite pues, no está, ¿no? Del todo claro. ¿Por qué? Porque si bien como decíamos, el perfil que más se relaciona con la alta sensibilidad es el de sobredotación, pues parece ser que el resto de perfiles, es decir, tanto los talentos simples como los complejos, también puede aparecer, ¿vale? Entonces es un tema que es complejo y que los límites pues no están del todo claros. Pero en general, esta es a la conclusión que llevas, ¿vale? Más que esa hipersensibilidad, el, el concepto que se relaciona es el de la alta sensibilidad. Entonces, ahora nos hacemos una pregunta y es, ¿son todas las personas altamente sensibles superdotadas? ¿O también la podemos hacer al revés? ¿Son todas las personas superdotadas personas altamente sensibles? Pues la respuesta es que no, ¿vale? ¿Qué es lo que dicen las investigaciones al respecto? Pues bien, las investigaciones nos aclaran 5 conclusiones. Nos dicen que, por un lado, la mayoría de personas con superdotación se identifican como personas altamente sensibles, pero no al revés. ¿De acuerdo? Es decir, que las personas altamente sensibles no siempre se identifican con la superdotación. En un estudio más concreto en 2015 nos indican que el 87% de personas con superdotación se reconocen como personas altamente sensibles, es decir, es un porcentaje bastante alto. En un estudio posterior
similar al que mencionábamos antes, nos demuestra que un 77% de personas superdotadas, cuando hacen un cuestionario sobre alta sensibilidad, sale favorable y se identifican como personas altamente sensibles. También en un estudio que se hace con niños de altas capacidades, se indica que el 95% de ellos eran altamente sensibles. Y por último, se estima que un 20% de la población es altamente sensible y entre el 3 y el 5% tienen altas capacidades o tienen sobredotación. ¿Vale? Es decir, que según estos estudios, el porcentaje de personas con altas capacidades, en concreto el perfil de sobredotación, pero bueno, en general, con altas capacidades y que van de la mano de la alta sensibilidad, es un porcentaje bastante alto, porque tenemos un 85, un 77 y un 95 en niños. Vale, aquí os pongo. Algunas veces puede, al estar el límite, ¿no?, pues tan difuso y es tan delgada la línea que separa una cosa u otra, algunas veces puede parecer que la alta sensibilidad y la alta capacidad como que es lo mismo, ¿no? Como que es el rasgo que predomina y se pueden incluso confundir. Pero aquí os pongo algunos aspectos que diferencian la alta sensibilidad de la alta capacidad. Por ejemplo, las personas con alta sensibilidad no necesariamente no tienen que destacar en ningún área en especial, ¿vale? Sin embargo, en las altas capacidades, el niño o la niña sí que destacan en algún área, ¿no? Tienen algún talento especial. Por ejemplo, en la alta sensibilidad no se contempla el desarrollo asincrónico que sin embargo sí que aparece en las altas capacidades. Como ya hemos dicho algunas veces, ¿no? El desarrollo intelectual y emocional de los niños y niñas con altas capacidades no siempre van al mismo ritmo. Entonces esto aparece ahí, pero la alta sensibilidad no está, no aparece, ¿no?, con esta sincronía. En el caso de las altas capacidades se pueden encontrar cierta precocidad en algunas habilidades. En la alta sensibilidad no es necesaria tener esta característica, ¿no?, de forma precoz. También en la alta sensibilidad no te da un cerebro más rápido, ¿no?, que es una característica de los niños y niñas con alta capacidad. Es decir, el funcionamiento cerebral que tienen estos niños, la capacidad cognitiva, suelen tener pues una velocidad, ¿no?, superior, más rápida. Y por último, y creo que además este punto es importante, uno de los 4 pilares de la alta sensibilidad es el procesamiento profundo de la información, pero en este caso no tiene que ver ni con la velocidad ni con la inteligencia, sino que en la alta sensibilidad este procesamiento profundo de la información tiene más que ver con esa agudeza, ¿no?, sensorial que decíamos, más que con una capacidad intelectual. Y como bien sabemos, en las altas capacidades el procesamiento, de la información sí que estaría relacionado tanto con la velocidad como con la inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, en las personas altamente sensibles y con alta capacidad, ¿no?, pues aquí nos dice un amplio porcentaje de personas con alta capacidad y en su mayoría con superdotación sí que serían personas altamente sensibles. Y dentro de las personas altamente sensibles, un porcentaje pequeño sí que tendrían altas capacidades o que serían superdotadas. ¿Vale? Entonces, como os decía, me gustaría que a partir de aquí estos dos conceptos que hasta ahora los habíamos estado utilizando de forma sinónima, ¿no?, de manera que podemos decir, sí, mi hijo o mi hija es hipersensible o es muy intenso o será mi hijo caracterizado por una persona altamente sensible. Pues con estas características espero que os podáis, crear, ¿no?, un perfil más adecuado
y conocer pues las características que con respecto a este rasgo tengan o no vuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir posteriormente, que eso lo veremos en el apartado de intervención, pero sí que esto nos va a ayudar pues a conocer si es esa predisposición, esa agudeza sensorial que tiene el niño o niña a la hora de relacionarse con su entorno, o bien es por alguna experiencia pasada o fruto del aprendizaje, que por eso es un niño o una niña hipersensible. ¿De acuerdo? Y como os decía antes también, puede aparecer las dos, es decir, puede aparecer esa predisposición biológica, pero que a su vez haya tenido algún tipo de aprendizaje o de experiencia negativa, que además lo que hace es que como que aumenta pues esa sensibilidad, ¿de acuerdo? A la hora de desarrollarse y de interactuar pues con el entorno. Pues hasta aquí el primer tema, que sería este de la hipersensibilidad y de la alta sensibilidad. Y ahora, el tema de las relaciones sociales, un tema que suele preocupar bastante a las familias, no solo a nivel del hogar y a nivel familiar, sino que también en ocasiones la escuela nos hace a lo mejor un toque de atención, ¿no? Acerca de la manera que tiene el alumno o la alumna de relacionarse con sus iguales. Vale, ¿qué son no, las relaciones sociales? ¿Qué entendemos por relación social? Bueno, pues es el conjunto de interacciones que suceden entre dos o más personas o dos o más grupos de personas. Cuando hablamos de relaciones sociales, directamente se relaciona con las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales son la herramienta por la cual se consigue ese éxito en una determinada interacción social. Entonces, cuando hablamos de relaciones sociales, normalmente siempre hacen hincapié, pues puede ser que su hijo o su hija o que el alumno o la alumna no tenga unas buenas habilidades sociales, ¿no? Es decir, no tenga buenas herramientas para conseguir una interacción social exitosa. ¿Cuáles son las habilidades sociales necesarias que tendría que tener una persona para tener una correcta, ¿no?, interacción? Pues bien, ahí os pongo una serie de habilidades sociales básicas y otras que son un poquito más complejas. ¿Cuáles son las habilidades sociales básicas? Pues bien, son la capacidad de escuchar, de iniciar y mantener o finalizar una conversación, de formular preguntas, de ser capaces de dar las gracias, de presentarse ante un grupo de personas o de presentar a otras personas, o bien de realizar un cumplido, ¿vale? Y también de recibirlos. Estas habilidades sociales que son básicas, entendemos que son básicas porque son como mm, primordiales, ¿no? Para un primer contacto social. ¿Cuáles serían las habilidades sociales más complejas? Es decir, que se necesita un poco más allá. Pues estaríamos hablando de la empatía, de la inteligencia emocional, de la asertividad, de la capacidad de escucha, que no es lo mismo que escuchar que tener una capacidad de escucha activa, de ser capaces de comunicar sentimientos y emociones, de definir un problema y de evaluar las distintas soluciones para resolverlo, ¿no?, correctamente. La habilidad de negociar, de negociación, modular la expresión emocional, saber disculparse y por último reconocer y defender los derechos propios y de los demás. Como podéis ver en la primera columna, la de las habilidades básicas, estamos hablando de habilidades que de una forma u otra, ¿no?, son como individuales, es decir, soy yo capaz de hacer esto, de iniciar o de mantener una conversación o de formular una pregunta delante de determinadas personas o de dar las gracias. Pero si veis, las habilidades complejas ya implican un poco más allá. ¿Por qué? Porque ya no solo tienes que tener en cuenta tus sentimientos, tus emociones, sino que además
tienes ya que tener en cuenta al otro. Entonces entendemos que cuando se convierte en una preocupación o cuando nos dan ese toquecito de alarma, generalmente hacen referencia a esas habilidades complejas más que a las básicas. Eso no quiere decir que algunos de nuestros niños o de nuestras niñas eh, tengan las habilidades básicas. En ocasiones no se han aprendido todavía. ¿Por qué? Porque a lo mejor son niños y niñas que son más tímidos, niños y niñas que por lo que sea no han tenido mucho contacto social. Entonces, puede ser que estas habilidades básicas no se hayan aprendido y que no las tengamos. Pero cuando, como os decía, cuando ya salta, ¿no?, esa voz de alarma, suele ser más referido a esas habilidades complejas. ¿Por qué? Porque suelen ser dadas ya en la propia interacción, es decir, en el entorno escolar, en el grupo, cuando vemos si el alumno o la alumna presenta o no presenta estas habilidades de las que os hablo. Bien, vamos a ver relaciones sociales y altas capacidades. Con frecuencia, como os decía, a los niños y niñas con altas capacidades se les cataloga de faltos de habilidades sociales. ¿En qué se basan? No para transmitirnos esa preocupación de parece que este niño o esta niña no tiene habilidades sociales. Pues algunos de los comportamientos que se observan para que ellos lleguen a esas conclusiones son, por un lado, tendencia a no querer trabajar en grupo o en equipo. Una preferencia por juegos individuales o que no sean deportivos, en los que no haya que colaborar. También deseos de cambiar las normas del juego o no respetarlas. Parece que algunas veces no como que las infringen, que no quieren cumplir con estas normas, sino que ellos tienen las suyas propias y quieren cambiarlas. Y luego, también otro comportamiento es la introversión, es decir, es la propensión a encerrarse en sí mismos, es decir, como una conducta más individual, ¿vale? Pero yo os pregunto, ¿qué hay de cierto en esto? En esto de que los niños con altas capacidades, ¿no?, pues están faltos de habilidades sociales. Pues hay algunos estudios que nos dicen algunas cosas al respecto. Nos dicen que hay 7 factores, entre otros, ¿no? Pero digamos que estos son los más característicos o los que aparecen con más frecuencia. Existen 7 factores que pueden influir en el adecuado desarrollo de las habilidades sociales en los niños con altas capacidades. ¿Vale? Aquí os los nombro, pero vamos a ir viéndolos uno a uno. Veréis, por un lado, tenemos que partir de la premisa que si todos los seres humanos están predispuestos biológicamente a interactuar con otros que son cognitivamente similares a ellos, aquí hay que señalar, la escuela promueve el agrupamiento basado en la edad cronológica. Es decir, los niños que están en primero, en segundo, en tercero de primaria se encuentran con sus iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si partimos de que los seres humanos biológicamente estamos predispuestos a buscar la interacción con personas que a nivel cognitivo, es decir, a nivel intelectual, sea similar a mí, ¿qué va a ocurrir en el ámbito escolar? Que las aulas, al estar agrupadas basándonos en la edad cronológica, pues los niños y niñas van a encontrarse pues que a lo mejor el nivel intelectual que ellos tienen no es el mismo que encuentran en ese aula. Es decir, que puede ser a nivel social difícil para ellos encontrar un par que tenga su mismo nivel cognitivo, ¿vale? Entonces aquí ya encontraríamos una pequeña dificultad que se le añadiría a los niños con altas capacidades a la hora de tener una interacción, ¿vale? O una relación social. Vale, por otro lado, también nos dicen que tenemos que tener en cuenta ese desarrollo asincrónico que presentan los niños y niñas con altas capacidades.
¿Qué va a ocurrir aquí? Pues como ya hemos hablado algunas veces de esa disincronía, ¿no?, que tienen estos niños, em, ellos van a hacer un procesamiento, van a tener un procesamiento cognitivo que en ocasiones va a superar el desarrollo emocional, social o físico que tienen. Entonces eso va a hacer que haya un desajuste con respecto a sus compañeros de clase. Esto no quiere decir que el resto de niños no tengan ese desarrollo asincrónico, porque como os pongo ahí, es importante señalar pues que todos los niños y niñas tienen cierto grado de asincronía, porque ninguno desarrolla todas esas capacidades, ¿no? O sí, todas esas áreas al mismo nivel, no es 100% homogéneo. Sin embargo, en los niños de alta capacidad, este desarrollo asincrónico, sobre todo a nivel intelectual, emocional, intelectual, social, va a ser más notorio, más pronunciado, ¿vale? Y sobre todo en aquellos niños que son altamente dotados, es decir, que tienen sobredotación, ¿vale? En definitiva, niños con alta capacidad y especialmente los que tienen sobredotación van a tener un desarrollo asincrónico más marcado, por lo que el desajuste con el resto de compañeros a nivel intelectual y social o intelectual emocional va a ser pues más pronunciado, ¿vale? Entonces aquí tenemos un segundo obstáculo, ¿no? A la hora de emitir esas habilidades sociales para yo poder relacionarme, ¿vale? Tenemos, como decíamos, por un lado, ese agrupamiento con mis iguales y que a nivel intelectual puedo estar por encima y eso va a hacer que no encuentre a un par intelectual igual que yo y también este desarrollo asincrónico que tienen estos niños. Por otro lado, eh, otro factor que parece influir, ¿no?, en las relaciones sociales es el de la percepción. Según un estudio, el 6% de los niños y jóvenes con alta capacidad sienten que sus compañeros lo ven como uno más. ¿De acuerdo? Están totalmente integrados y son uno más. Pero hay un 26% de niños y de jóvenes con alta capacidad que sienten que son percibidos de una forma diferente. Entonces, es cierto que puede ser real y que puede ser no real, pero ellos lo sienten así, lo perciben así. Y al final eso es lo importante, ¿no? En cómo ellos se sienten percibidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a ocurrir que estos niños que se perciben como diferentes a ojos de sus compañeros, pues van a parecer que prefieren trabajar solos y de una forma pues más seria, ¿no? Cuando en realidad puede ser una consecuencia del ambiente. ¿Por qué? Porque no se sienten apoyados o comprendidos a nivel de compañeros, ¿no?, a nivel de iguales. Y eso les va a generar un sentimiento de soledad. Entonces, ese sentimiento de soledad va a hacer que quieran, o no que quieran, sino que prefieran estar solos para no sentirse tan diferentes. Ahí os pongo entre paréntesis secundaria y bachillerato porque parece ser que hasta cuarto de primaria esa percepción de como uno más es mayor, ¿de acuerdo? Los niños y niñas que de cuarto de primaria para atrás, parece ser que sí que se sienten como uno más, pero es a partir de cuarto de educación primaria y especialmente en secundaria y bachillerato cuando los niños y los jóvenes se sienten como más diferentes. Empiezan a sentirse que los demás sí que lo ven como niños y niñas más raros y más distintos a ellos. Entonces, estos sentimientos de soledad o de malestar son más frecuentes, como os digo, en la etapa pues, de secundaria, ¿no? O un tercer ciclo de primaria. Vale, otro factor. Otro factor también importante que parece influir a la hora de la interacción de los niños de alta capacidad y sus iguales
es que las relaciones de amistad se basan en la reciprocidad y en los intereses compartidos. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que en ocasiones, además en muchas ocasiones, el entorno no facilita esos intereses compartidos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se le da mayor prioridad o se le da mayor visibilidad a niños y niñas que a lo mejor tienen como intereses los deportes, los videojuegos o cualquier otro interés que sea común, ¿no? A la mayoría. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que va a haber otro tipo de intereses, que no quiere decir que solo el niño o la niña de alta capacidad lo presente, sino que puede ser que otros compañeros también lo tengan, pero que es menos notorio o que se hable menos de él. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que estos niños, a no tener ese interés compartido, como os mencionaba, ¿no? Que se suele tener como mayoritario, como pueden ser, pues eso, los deportes o los videojuegos, ellos van a sentir que no tienen intereses en común con ninguno de sus iguales. Entonces, aquí qué va a ocurrir? Que el papel del adulto va a ser fundamental, porque no solo es necesario que cree oportunidades sociales en el ámbito escolar, es decir, que se le dé mayor visibilidad a otro tipo de hobby, de intereses, sino que va a tener también que intentar facilitar todos esos intereses que el niño o la niña presenta, pero que parece que en el ámbito escolar no se dan, pues hacerlo en el ámbito extraescolar. Es decir, es muy importante que conozcamos qué le interesa a nuestro hijo o a nuestra hija, para ver primero si en el cole esos intereses entre sus compañeros están y podemos buscar algún compañero que sí con el que lo comparta y se pueda dar visibilidad a otro tipo de interés que no sea los que ya se conocen, pero también en el caso de que no sea así, para darle la oportunidad social de hacerlo fuera del ámbito escolar, de manera que encuentre iguales que tienen sus mismos intereses y puedan compartirlo eh, fuera del ámbito escolar. Vale, otro factor que parece influir y que también es muy importante, la personalidad. A menudo pensamos que todos los niños son sociables, son extrovertidos, pueden hablar perfectamente y, en público y relacionarse, ¿no? Con todos con la misma facilidad. Y no es así, hay un rasgo de la personalidad, que en concreto hago referencia porque parece estar bastante implicado, ¿no? A la hora de establecer estas relaciones sociales, y es el de la introversión-extroversión, ¿no? Como os decía, lo que es más visible, pues son a lo mejor esos niños que son muy sociables, que no tienen ningún tipo de dificultad en relacionarse con todo el mundo. Pero, ¿qué ocurre con los demás? A veces podemos encontrarnos con niños que son más tímidos y a lo mejor no es incluso ni timidez, sino que tienen ese rasgo de personalidad de introversión, es decir, que les gusta las tareas de manera individual, que les gusta tener todo ese mundo interno en el que no hacen falta más personas, ¿no? Entonces, hay un estudio que además nos demuestra que hay un mayor porcentaje de estudiantes con altas capacidades que son introvertidos, más que introvertidos sin alta capacidad. Es decir, hay mayor número de personas que presentando el rasgo de introversión son además altas capacidades, ¿vale? De hecho, se encuentra que la extroversión correlaciona negativamente con la inteligencia, ¿vale? Como os he mencionado antes, estos son datos que sí que es verdad que hay numerosos estudios y expertos en este tema, pero que suelen ser difusos. Porque claro, podéis pensar, bueno, pero es que si mi hijo o mi hija es súper sociable, es súper extrovertido, ¿qué ocurre? ¿Que entonces es menos inteligente que aquel que es introvertido? No, pero sí es cierto que han encontrado que, que el rasgo de introversión, es decir, de el mundo interior, pues está más relacionado con
la inteligencia, con ese trabajo interno e interiorizado. Vale, otro factor que parece influir, el de los buenos resultados académicos. Es cierto que hay niños que les encanta, y creo bueno, que esto es algo que que ocurre en su mayoría, ¿no? Que cuando un niño o una niña obtiene una buena nota o realiza algún trabajo con éxito y se le valora, les gusta y además eso les motiva muchísimo, ¿no? Porque bueno, más que la nota, que también les dan mucha importancia, pero es un reconocimiento a ese esfuerzo o a ese trabajo que ellos han hecho. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que los niños con altas capacidades algunas veces se encuentran en el foco de atención de los profesores. ¿En qué sentido? Em, Se convierten como en ejemplos a seguir. ¿Qué pasa? Que por un lado está muy bien. ¿Por qué? Porque bueno, son niños que necesitan, al igual que cualquiera, ¿no? Que hace las cosas bien, necesitan ese reconocimiento por un buen resultado. Pero no necesitan esa comparación constante que en ocasiones caemos y que a lo mejor se hace sin querer, pero que a ellos les puede afectar. Es decir, continuamente se les puede estar comparando con, oye, ¿por qué no hacéis las cosas como tal? Fijaos en tal la nota que tienen. O comentarios cuando algunas veces ese resultado ha bajado un poquito, incluso siendo alto y a lo mejor se le dice, pues es que se esperaba más de ti. Toda esa presión académica que tiene el alumno con alta capacidad, pues algunas veces, algunas, no siempre, pero sí que parece que puede influir, puede hacer que el niño con alta capacidad, un poco cansado, ¿no? O agobiado de ser el foco de atención continua por sus buenos resultados, puede llegar a evadirse o incluso a rechazar algunas oportunidades académicas para no dañar los sentimientos de sus compañeros. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es que el ser humano es un ser social, y los niños y las niñas, cuando están en un grupo, también necesitan ese sentimiento de pertenencia a algún sitio, ¿no? O de sentirme integrado, ¿no? En un grupo de iguales. Entonces, en algunas ocasiones, como os digo, no pasa nada, está totalmente integrado, no hay ninguna dificultad y el desarrollo social es espectacular. Pero ¿qué ocurre? Pues que en otros casos hay niños, como os decía, que a lo mejor son altamente sensibles, que pueden incluso llegar, como os decía, a rechazar algún éxito académico para que no se centren en ellos, ¿no? Porque, porque a lo mejor, imaginaos que saca una buena nota y hay otro compañero que también la saca y a lo mejor a ellos se les valora y se les dice, fijaos tal, como siempre, no disminuye su nivel, fijaos como tal, y a lo mejor a ese otro compañero que ha sacado una buena nota o que a lo mejor no ha llegado a tener tan buen resultado, pero sí que se ha esforzado, no se les reconoce, pues estos niños con esa alta sensibilidad, con esa empatía, pueden llegar a decir, mira, pues prefiero no ser más el foco de atención, incluso voy a intentar estar un poquito por debajo, ¿no? Evadiéndome, rechazando esta oportunidad para que mis compañeros también puedan brillar. Y no solo por ahí, sino que en algunas ocasiones el ser el foco continuo de atención con respecto a los buenos resultados puede provocar que los compañeros lo señalen y se conviertan en una amenaza pues social o emocional, y que ese rendimiento académico del alumno, como os decía, baje porque no quiere dañar las relaciones sociales. Entonces, con ese miedo, ¿no? A convertirse también en el foco de atención de los alumnos en cuanto a, tú eres siempre el de las buenas notas, tú eres el empollón, pues prefiere mantener esas relaciones sociales y el rendimiento académico dejarlo un poco apartado. Porque, como os decía, para ellos es muy importante el tener buenas relaciones sociales, porque a pesar de que algunos niños y niñas prefieran esa introversión, como os decía, y ese mundo interno, no significa que no necesiten de los demás, ¿vale? Y por último,
Hay otro factor que también parece influir y es el de los programas específicos para el alumnado de alta capacidad, en el que se aísla del grupo. Es decir, algunas veces las medidas que se toman a nivel escolar es sacar al alumno de clase en determinadas materias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niños y niñas de alta capacidad en algunas ocasiones, porque como os digo, todo lo que os estoy diciendo no tiene por qué aparecer al 100% en todos nuestros niños. Pueden aparecer algunos factores, otros no, o pueden aparecer todos o ninguno, ¿no? Pero cuando sacamos al niño de la clase, puede suceder que ellos se sientan señalados porque me sacáis de la clase, ¿vale? Y también lo pueden vivir como una injusticia. Es decir, si esta es mi clase, ¿por qué yo puedo salir a hacer otra cosa y mis compañeros no? Sé que puede resultar un poco, sí, bueno, y qué niño, ¿no? En el que lo saquen a lo mejor de clase, va a pensar, que es injusto, ¿no? Si es un bien para él. Pues sucede. Sucede porque estos niños, como os decía, tienen ese procesamiento de la información más profundo, más complejo y que pueden llegar a ponerse en el lugar de los demás, ¿vale? Y también miran por ellos mismos, porque como os decía, somos seres sociales, ¿no? Por tanto, eh, esa división de las aulas por edad, ese desarrollo asincrónico que hemos comentado, esa percepción de que se sienten, ¿no?, percibidos de una forma diferente con respecto a los demás compañeros, o ser etiquetado como el diferente, pueden entorpecer ese desarrollo de las relaciones de amistad. Por lo tanto, a veces no es tanto un déficit de habilidades sociales, sino que es la imposibilidad o la dificultad de ponerlas en práctica lo que hace que no las pueda desarrollar adecuadamente. Entonces, por eso también es muy importante el que sepamos cuáles son las habilidades, cómo es el entorno y qué es lo que siente el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos tener unas adecuadas habilidades, pero al entorno no facilitarme el que yo las pueda desarrollar, las pueda poner en práctica, entonces no las puedo potenciar, ¿no? No sé lo que está bien o lo que está mal. ¿Por qué? Porque no se me facilita. Entonces, no es tanto un rasgo individual, sino que el entorno en ocasiones tiene mucho que ver. También es cierto que hay muchos niños y niñas que, aunque presenten, ¿no?, todos estos comportamientos, encuentran el modo de superar esas diferencias y de construir unas relaciones de amistad de calidad. Además, y creo que también esto es muy importante, si los adultos que les rodean entienden esas características que presentan los niños y el perfil que tienen, va a facilitarle el esfuerzo que hacen ellos para hacer amigos y de establecer esas relaciones sociales. Y que es un poco a veces comprender y entender que el niño o la niña puede tener unas buenas habilidades sociales, tanto básicas como complejas, pero que si el entorno, ellos no se sienten comprendidos y no les facilita que ellos las puedan poner en práctica, entonces no las van a desarrollar de forma adecuada. Entonces, lo que no se practica, pues a veces parece que no se tiene, ¿no? O que no se puede aprender, no se puede mejorar la versión de lo que hago, ¿no? Vale, entonces, ¿nosotros qué hacemos desde aquí? Por un lado, muy importante, conocer el perfil de alta capacidad del niño o de la niña. ¿Por qué? Porque como os he mencionado anteriormente, cuando se habla de alta capacidad, estamos haciendo mención a todos los perfiles, pero ya sabemos que no todos funcionan igual, es decir, no funcionan igual el cerebro de un niño con sobredotación que con un talento complejo que con un talento simple. Entonces, es muy importante conocer cuál es el perfil que tiene. Después, también muy importante que yo siempre os insisto mucho, hay que informar y explicarle al niño o a la niña
cuáles son sus características. ¿Por qué? Porque eso los va a ayudar a comprenderse. Y, por ejemplo, esa percepción que ellos tienen en ocasiones de los demás me perciben como diferente, esa diferencia, en vez de tornarse negativa, se vuelve positiva. ¿Por qué? Porque ellos comprenden cuál es su perfil, cuáles son sus características, y entonces entienden que igual que un niño o una niña tiene determinados rasgos o determinadas cualidades, él o ella tiene las suyas propias. Después también nosotros, ¿qué hacemos? Que es imprescindible individualizar la intervención. Es decir, una vez que conocemos el perfil, que informamos y le explicamos al niño cuáles son sus características, es importante en este caso, que hemos hablado de la alta sensibilidad y de la hipersensibilidad, pues saber de cuál de las dos estamos hablando. ¿Por qué? Porque en el caso de la alta sensibilidad se llevarán a cabo una serie de pautas, ¿no? Y en el caso de la hipersensibilidad, pues se llevará otras. ¿Qué son las dos? Pues entonces se tratarán las dos. Y también por otro lado, en este caso también en concreto, con los temas que hemos hablado hoy, pues será el conocer si se tienen o no esas habilidades sociales. Si no se tienen, pues habrá que aprenderlas, y si se tienen, pues habrá que ver cómo ponerlas, ¿no?, en práctica y en funcionamiento para que se desarrollen de una forma adecuada. Y por último, imprescindible, obtener información sobre el entorno, tanto escolar como familiar, es decir, cómo mi entorno me facilita o me dificulta que yo gestione mis emociones, que yo desarrolle o no pueda desarrollar mis habilidades sociales. ¿De acuerdo? Entonces, estos son 5 puntos imprescindibles a la hora de intervenir y de trabajar pues, con los niños y niñas de alta capacidad. En cualquiera de los casos, deciros que tanto si existe una alta sensibilidad como una hipersensibilidad o ambos, se puede trabajar y que se pueden adquirir herramientas pues, para hacerle frente al mundo, ¿no?, y al entorno de una forma sana y adaptativa. Del mismo modo que el detectar la presencia o no de habilidades sociales nos va a permitir aprender aquellas que no tenemos o de mejorar aquellas necesarias para establecer unas buenas relaciones sociales. Y por último, y esto creo además que como conclusión es muy importante, favorecer un entorno donde el talento, la inteligencia, la excelencia también sea valorada como un aporte social, y donde todos los niños y niñas, incluidos los de alta capacidad, puedan ser ellos mismos con sus características, con sus rasgos, ¿no?, con su personalidad, que todos puedan aprender al ritmo que ellos necesiten, que también desarrollen sus propios intereses, los compartidos, que algunas veces esos intereses va a haber un mayor número de niños y niñas que lo compartan, perfecto, que luego a lo mejor otros es un grupo más minoritario. Bueno, pero que ellos se sientan cómodos y libres de desarrollar todos sus intereses, sus talentos, su potencial, y que ellos no sientan esa percepción, ¿no?, de niños y niñas diferentes o que son señalados, sino que todo esto que os digo, ¿no?, de visibilizar y de favorecer, de facilitar el entorno de manera que ellos puedan brillar por cómo son y por las características que presentan, eso nos va a asegurar un desarrollo adecuado en todas las áreas de la vida, porque al final todas están relacionadas, y cuando el niño se encuentra a gusto, adaptado y feliz en un área, al final se lo va transmitiendo a otras, porque se siente motivado y con ganas pues de mejorar y de, como os decía, ¿no?, de brillar en todos los ámbitos. Bueno, pues hasta aquí eres la información que os he querido transmitir acerca de estos dos temas. Pues si os parece, si alguno pues tiene alguna pregunta, pues ahora es el momento. Ahora ya os veo. Vale, aquí por el chat tengo algunos comentarios, ¿no?
Vale, nos pregunta una mamá, nos dice, si lo he entendido bien, ¿los niños con alta sensibilidad son los catalogados como niños PAS? Exactamente. Los niños, bueno, dice aclarado, queda con tu explicación. Sí, cuando hacemos referencia a personas altamente sensibles, hacemos referencia a esas características de alta sensibilidad que hemos mencionado antes. ¿Vale? Vale, Carolina nos dice, este obstáculo también influye en su autoconcepto, ya que a veces siente que algo con él está mal. Entonces hay que ayudarlo sin que esa integración necesaria signifique una sobreadaptación al grupo. Exactamente, creo que hace referencia a cuando es que no sé cuándo lo habrá dicho, pero bueno, sí es cierto que esos factores influyentes en las relaciones sociales que os he dicho y que os he comentado, vale, a integrarse en los grupos de pares, exactamente. Algunas veces que ocurre que no tenemos que olvidar que son niños y niñas y jóvenes, ¿no? Que ellos a veces sienten que tienen un problema y que no saben hacerlo ellos e incluso tienen características que son magníficas y que son fenomenales y que no necesitan siquiera ser trabajadas porque son sanas y adecuadas, pero parece que el entorno, algunas veces esos obstáculos de los que hablábamos, parece que los hacen sentir que ellos no valen y que tienen un problema, que necesitan trabajar algo, cuando en realidad no es así. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con Carolina con que todos estos obstáculos de los que hablamos eh, influyen en su autoconcepto, porque al final el entorno, que es donde nosotros vivimos día a día, hace que nosotros pensemos y no o sea, pensemos en si esto lo hago bien y la gente me valora por ello y me siento integrado por ello, entonces es que esto está bien. Todo lo que parece que no es aceptado por el resto, entonces es que está mal y a veces no es así. A veces es simplemente que porque yo tenga un gusto particular y no haya dado con un entorno que me facilite, que yo me desarrolle y me pueda explayar y divertirme con aquello de lo que yo sé, parece que entonces eso está mal visto, ¿no? Entonces lo ideal es que ese entorno me facilite el que si a mí me gusta una cosa u otra, no está mal por ello. Que hay personas que no lo comparten, no pasa nada, pero que se tome más como una curiosidad y como algo que puede aportar a la sociedad, más que como algo raro y que debe ser pues eliminado, ¿no? Vale, Melina dice, ¿cómo debemos proceder ante las conductas disruptivas? Bueno, pues habría que ver un poquito de el origen de esas conductas. Si es porque son llamadas de atención, si es porque el niño tiene algún malestar y no ha aprendido a expresar qué es lo que le ocurre y la forma que conoce es molestando. Si esas conductas disruptivas son en casa o son en el colegio o son en ambos entornos. Es decir, tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de todas estas características, ¿no? Es cierto que están estudiadas y fundamentadas en la mayoría de niños y niñas con altas capacidades, pero como ya os he dicho muchas veces, todas las personas somos únicas y todos los niños y niñas tienen unas características también individuales, ¿no? Cada uno son como son, incluso presentando las mismas características las pueden manifestar de una forma diferente. Entonces es muy importante, como os decía, individualizar y realizar un estudio personalizado de cuáles son tanto las características personales como las características del entorno, porque puede ser aprendidas de una forma u otra y de unas personas u otras, ¿vale? Pues sí, mira, Carolina nos dice, características como la empatía parece que muchas veces no son valiosas en el entorno, ¿no? Y más en los niños. Entonces, es verdad que los propios niños se fuerzan a cambiar. Muchas veces ellos no quieren ser así, ¿no? Y realizar todo ese procesamiento y ser tan empáticos. Incluso, como os decía, cuando que son niños los altamente sensibles, ¿no? Que son niños que son capaces de evadirse o distanciarse emocionalmente de ese entorno,
lo que se percibe del entorno es a lo mejor son niños fríos, niños que parece que no les duele nada. Y no es así, es todo lo contrario. Lo que pasa que es la estrategia que ellos tienen para no sentirse abrumados. Entonces, fijaos, ¿no? Que es un poquito triste que niños que tienen características tan valiosas, porque son características muy valiosas y muy competentes a nivel social, tengan que cambiarlas o forzarse a cambiarlas porque el entorno les haga ver a ellos o les hace sentir a ellos que son características que no nos gustan, cuando realmente debería de ser todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando son niños un poquito más mayores, eh, se trabaja con ellos y se les enseña que, bueno, que ellos tienen que fomentarlo para sí mismos, pero cuando son pequeños, los niños necesitan sentir ese calor de sus iguales. Entonces, esas características que a lo mejor para una persona ya más adulta dice, oye, pero es que estas características son buenas, son complejas, pero es que me parecen imprescindibles para los niños, no le dan tanta importancia porque ni siquiera algunos sabe qué es lo que son o qué significan. O dicen, ah, pues vaya rollo de cualidad, ¿no? Tiene este niño o esta niña. Entonces, es muy importante siempre que para los más pequeños enseñarlos a gestionar, pero no solo a los que tienen alta capacidad, sino que es fundamental la educación emocional. ¿Por qué? Porque un niño que no está educado emocionalmente, difícilmente un niño que tenga, por ejemplo, empatía, va a ser capaz de congeniar con este otro. ¿Por qué? Porque si no está educado de forma emocional, no va a saber expresar, ni va a saber ponerse en el lugar del otro. Entonces, como os digo, la educación emocional no debe de ser solo para los niños con alta capacidad. Para ellos, especialmente para que aprendan a gestionar toda ese aluvión, ¿no?, de sentimientos y de procesamiento de la información tan complejo que hacen. Pero es imprescindible para todos los niños y todas las niñas en general. Vale, dice, cuando los niños estudian en una escuela de niños con sobredotación, ¿se presentan igual las mismas dificultades socioafectivas o por el contrario les favorece por estar con otros niños de características similares? Pues mira, Chusma, María, no sé cuál de los dos, imagino que es Chusma. Es una buena pregunta. Yo pienso que no se presentan de igual forma. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que los niños y niñas que comparten esas mismas características van a ser capaces de ponerse en el lugar del otro. Y si, por ejemplo, yo soy diferente por esto, pero para eso hace falta la buena educación emocional. Pero se supone que si yo soy bueno en esto y soy diferente de mis iguales por esto, pero me encuentro con un igual que tiene también altas capacidades, pero que a lo mejor le gusta otra cosa, yo voy a ser capaz de empatizar con él y de decir, vale, los dos somos diferentes porque somos diferentes al resto de iguales, pero entre nosotros también somos diferentes, pero no pasa nada. Nos gusta ser diferentes. Entonces, yo creo que las personas con alta capacidad y que tienen sobredotación, y si encima además tienen esa sensibilidad y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, no van a encontrar tanta dificultad socioafectiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que partimos también de la personalidad de cada niño y de cada niña. ¿Vale? Entonces, no es solo que yo comparta, que yo entienda, que yo sea empático, sino que además voy a tener unas características de personalidad particular. A lo mejor tú eres más extrovertido y yo soy más introvertido. A lo mejor tú eres una persona que te encanta, que tienes muchísimo sentido del humor y te encantan las bromas y a lo mejor a mí no. Entonces, la dificultad o el obstáculo socioafectivo no va a ser tanto causa de tener una alta capacidad y de ser diferente al resto, sino que la causa, por decirlo de alguna forma, va a ser de mis propias características personales. Pero aquí estamos en lo mismo. Las características personales no son buenas o malas, no son positivas o negativas. Es decir, cada uno es como es, siempre y cuando esas características
para con los demás y para contigo mismo, no hagas daño a nadie y seas feliz con ellas. Porque, por ejemplo, hay muchas veces que nos encontramos con niños que son tímidos y parece que nos sale como tímidos o introvertidos y nos sale como una fuerza interna que nos obliga a no seas tímido porque la timidez, no, entonces yo muchas veces digo la timidez no tiene por qué ser negativa. Hay muchísimas personas tímidas que son, que se, o sea, y además se relacionan perfectamente. La timidez, yo siempre he dicho que es un problema cuando te dificulta ciertas cosas, cuando hace que te pierdas determinadas experiencias o cuando hace que tú huyas o evites ciertas situaciones o te cause malestar, ¿no? Pero por lo demás no tiene por qué ser el ser introvertido o el ser tímido una cualidad negativa, ¿vale? Entonces, siempre es eso, ¿no? Tener en cuenta la personalidad que tiene cada niño y siempre que esos rasgos que tengan a la hora de manifestarse y de interactuar consigo mismo y con los demás, no les cause ningún mal, ¿no? Ni ningún malestar. Vale, dice Yesenia, dice, gracias Sara, hice una aclaración. Dice, alta sensibilidad y alta hipersensibilidad. Me ha venido genial porque he podido identificar a mis hijos, que son altas capacidades y totalmente diferentes. Claro, al final no, esto no se trata ¿no? del decir, lo vamos a etiquetar, no, porque parece que a todos le queremos poner nombre, pero sí es verdad que no es lo mismo el perfil de un niño o de una niña con alta sensibilidad, que vamos a saber que tiene esos sentidos agudizados y eso estoy en todo y proceso toda la información de una forma muy profunda, que me ha ocurrido algo y tengo esa sensibilidad de sentimientos, ¿no? Y esa inseguridad y ese miedo a lo que los demás puedan pensar de mí. Entonces, simplemente me quería hacer esa aclaración para que cuando ya queramos referirnos, que no tenemos por qué saberlo, ¿no? Y ser nosotros capaces de identificar uno u otro, pero sí decir, pues esto a lo mejor es más que nada por una experiencia o esto es porque es su predisposición. Más que nada es a la hora de trabajar para que sepamos qué estrategias tenemos, ¿no? que ofrecerle a nuestro niño o nuestra niña. Carolina, pues me pones en un aprieto, ¿no? Con esa pregunta, porque Carolina dice, ¿para nosotros es positivo que los niños estudien en una escuela de niños con alta capacidad o es más positivo que se desenvuelvan escolarmente en un ambiente más diverso? Es que es una pregunta difícil, ¿no? Y no queremos posicionarnos ni en un lado ni en otro. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que en un ambiente estructurado, es decir, en un ambiente que esté todo controlado, haya cabida para todos. ¿Vale? Entiendo que es difícil porque decimos sí, pero hay niños que tienen otras necesidades, sí, pero es que hay niños que a lo mejor están por debajo y necesitan una ayuda o los que están por encima necesitan algo específico, pero sí que creo que hay determinadas atenciones, ¿no? Determinadas pautas que se pueden hacer en la clase, por ejemplo, en el aula, y que no tienen por qué clasificar a los niños y niñas, sino que son cosas que si se hacen a nivel general y de grupo, tiene cabida para todos. De hecho, podría ser enriquecedor para todos. Ahora, que hay una escuela solo para niños de altas capacidades, pues también estaría muy bien. ¿Por qué? Porque tendrían una atención a sus necesidades totalmente personalizada. Lo que pasa que a lo mejor podemos pensar, vale, pero a lo mejor se pierden pues la interacción con iguales que no tienen alta capacidad y que también les puede aportar. Entonces yo creo que ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Vale, mira,
Grecia Sofía nos dice, mi hija en su colegio se relaciona o busca estudiantes de grados superiores porque se siente fuera de su ambiente con los de su clase. Esto es un claro ejemplo de lo que os he dicho e incluso no es la única mamá que hace, ¿no?, esa objeción acerca del comportamiento de su hija. Muchos niños con altas capacidades buscan en niveles superiores personas con las que estar. ¿Por qué? Porque a lo mejor son niños con reglas muy afianzadas, niños con intereses que son muy, pues a lo mejor pues más de mayor, o se sienten comprendidos por niños que a nivel intelectual están a su par, porque fijaos lo que os he dicho, a nivel de aula ellos están con sus iguales por edad, pero entonces, ¿qué ocurre si mi nivel cognitivo es de mayor edad? Pues que me voy a encontrar con iguales, pero que a nivel intelectual no están a mi mismo nivel. Entonces, a lo mejor estoy mejor con niños de 2 grados por encima o incluso con adultos. ¿Por qué? Porque con ellos me siento que puedo hablar de temas que con mis iguales ni siquiera se lo van a plantear, ni siquiera lo van a entender. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre animo a que cuando estén en su clase o con su entorno, eso en un principio no se puede cambiar. Es decir, si te toca tu clase y no hay manera de que te flexibilicen ni nada, intenta en tanto que pueda adaptarte a tu clase, pero siempre que puedas, busca ese enriquecimiento o eso que a ti te llena en otro contexto. Por eso aquí os decía, ¿no?, el papel del adulto. Es decir, si tengo, por ejemplo, un niño o una niña que lo que le gusta es el ajedrez, por ejemplo, y en el ámbito escolar no hay ajedrez, pues el niño a lo mejor, ¿con quién hablo yo de ajedrez? Si lo digo en el cole, me van a decir que vaya rollo, que ajedrez no. Entonces, claro, ahí el papel del adulto está, oye, ¿habrá en algún sitio alguna escuela o alguna actividad en el que el niño pueda hablar de ajedrez y se pueda relacionar con niños que para ese tema pueda hablar con ellos? Bueno, con niños o con adultos, ¿no? Con personas que tengan ese mismo interés. Entonces, a eso hacía referencia yo con el papel del adulto. Y que también, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues también se prime el, oye, pues es que mira, hay más cosas más allá de fútbol, por ejemplo, videojuegos o deportes o lo que sea. Hay también otros intereses, ¿no? Y por lo menos que salgan a la luz, porque a lo mejor hay un niño que le puede gustar los planetas y a lo mejor hay otro que también, pero como en clase nunca se habla, pues no dice nada y quizás un día, si se saca a la luz, dice otro, pues a mí también me gusta. Y a lo mejor no tienen otros intereses en común, pero sí ese tema. Entonces, creo que hay que darle un poquito de mayor visibilidad a eso, ¿no? A que hay más cosas que podemos encontrar parecidos a otros y que tampoco necesitamos que sea el 100%, simplemente por lo menos que me pueda sentir adaptada e integrada el tiempo que esté en un determinado contexto, porque sé que puede llegar a ser muy, muy frustrante para estos niños. Perdona, Zara, no Sí. sé si te llegan mis mensajes escritos sobre una pregunta que te he He leído realizado. aquí que pone, ¿cómo podemos ayudarles ante las frustraciones y el desgano que en ocasiones suele aparecer? Ajá, correcto. Vale, pues ahí estamos en la misma. Tendríamos que ver las frustraciones ante qué. ¿Qué hace el niño ante la frustración? Esa desgana, ¿hacia qué es? ¿Hacia la tarea? ¿Hacia sus iguales? ¿Hacia la vida en general? Claro, más o menos pregunto cuando están en la adolescencia y más o menos generalizo. Ese lejano casi en todo, vamos. Claro, es que el problema está en, yo creo que muchas veces radica mucho en el entorno, ¿eh? Parece que no, pero si tú naces con determinadas características, da igual, sean de personalidad, sea por tu alta capacidad, sea de X, a ti te plantan en un entorno, en un contexto. Y si, por ejemplo, te toca en un contexto en la ciudad o en el pueblo en el que vivas,
este es el entorno que te toca mientras estés aquí y no tengas poder para irte. O si te toca en el cole, esto es lo que te ha tocado y este es tu alrededor. Entonces, es la parte más difícil, pero esa motivación la tienen que encontrar dentro de sí mismos. Entonces, es un trabajo un poco más difícil porque el trabajo interno siempre es un poco más dificultoso porque implica mirarte hacia adentro, implica saber que sí, implica saber que no y también implica ser muy fuerte para que no te afecte o te afecte lo menos posible tu entorno. Porque Vale, pasamos muchos años en un entorno que a lo mejor no es el que yo he elegido, pero es el que me ha tocado. vale. Gracias, Sara. De nada. Pues mira, Paloma nos dice, no sé cómo actuar cuando rechazan la autoridad. Dice, por ejemplo, mi hija tiene 7 años y cuando le digo, vamos al baño, me dice, no, una y otra vez. Vale, tenéis que pensar una cosa. Los padres y las madres o los cuidadores sois vosotros. Entonces, los niños aprenden y los niños aprenden a, si en algún momento le has dicho, vamos al baño y te ha dicho, ahora voy, y tú ahora le dices otra vez, venga al baño, ahora voy, y te llevas media hora esperando y se lo repites una y otra vez y al final la niña va cuando quiera, ¿qué va a suceder? Pues que ya la niña sabe que si no va a la primera, tú se lo vas a repetir 20 veces. Entonces hay que poner unos límites súper claros y siempre dejarle claros, siempre hay que explicarle el por qué se hace y cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, yo mando porque soy la mamá o soy el papá y punto. Pero no vale con el y punto. Es decir, si vamos a hacer esto porque tal cosa. Y si lo hacemos a esta hora es porque esto. Y si no lo hacemos así, esto es lo que va a suceder. Y si lo hacemos así, esto es lo que va a suceder. Pero vosotros tenéis que pensar que sois la autoridad. Y que no se trata tampoco de ser súper inflexible y todo a rajatabla, no, pero con los niños y más cuando están en edad de aprendizaje, en aprendizaje de normas y de límites, sí que hay que ser bastante directos y concretos y explicarles las cosas muy bien, pero al final tenéis que pensar que la última palabra la tenéis vosotros. Vale, mira, José nos dice, me gustaría saber cómo actuar tanto padres como abuelos cuando nuestro hijo entra en una fase de frustración en la que no entiende a razones. ¿Hay que esperar que se calme a actuar en el momento o cómo? Vale, buena pregunta, porque además creo que va a valer para todos. Vosotros pensad cuando vosotros mismos estáis enfadados o frustrados. Imaginaos que os enfadáis por algo y llega cualquier persona y os quiere echar un sermón o os quiere hacer entrar en razón, vosotros en ese momento no atendéis a nada. Vosotros estáis enfadados y vuestro pensamiento va a 1000 y solo pensáis en 400.000 cosas. Entonces, con los niños pasa igual. Cuando un niño está enfadado, si nosotros en el momento en el que está enfadado o está frustrado queremos darle las pautas, que no tiene por qué ser un sermón, pero darle las pautas y atender a razones, ponerle un límite, en ese momento el niño o la niña no va a hacer caso, porque en su cabeza está enfadado. Entonces, lo primero es, ¿está enfadado, está frustrado? Vale, que se relaje. Vamos a buscar alguna estrategia, que se vaya a su cuarto, que respire, que beba agua, que se vaya al rincón de pensar un ratito. Y cuando ya esté relajado, entonces preguntarle, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has enfadado? ¿Por qué te has frustrado? Una vez que se identifique el motivo, entonces, vale, ¿ahora qué podemos hacer? Vamos a reflexionar. Y entonces, ahora sí te puedo dar el sermón, por decirlo de alguna forma, o darte la pauta, pero en el momento justo, imposible. Tiene que ser una vez relajado, pero tampoco mañana, sino en el momento. Es decir, estoy enfadado, estoy frustrado, me relajo y cuando ya estoy relajado, entonces ahora. Vale, Ingrid nos comenta que
Su caso es, ¿no?, que este año han optado por la educación en casa. Y ha sido porque lo adelantaron de curso, pero dice que el niño le dijo que la maestra no lo entendía y que cuando, por ejemplo, él lloraba, la maestra le decía, ay, pero no llores, por gusto, ¿no? Y entonces el niño se sintió incomprendido. Entonces, eso suele pasar algunas veces con los adultos. Que tampoco vamos a echarle la culpa entera al adulto. ¿Por qué? Porque hay que pensar que el tema de las altas capacidades, que por eso yo siempre os agradezco y me gusta, ¿no?, que se difunda y que os intereséis y que participéis, porque si no sabemos nada de él y nos encontramos a un niño, que puede tener el niño ya a lo mejor 14 años, que puede ser hasta mayor, pero si nos encontramos a un niño que, por ejemplo, ante una nota de examen, ante una riña, el niño a lo mejor llora, tendemos a, ¿pero por qué lloras? ¿Qué vas a llorar por esto? No sabemos qué le pasa, no sabemos cuál es la interpretación que el niño o la niña le ha dado. No sabemos si es un niño o una niña altamente sensible. No sabemos si esa nota por la que llora o ese comportamiento por el que se siente mal es algo que necesita trabajar y que necesita ser comprendido. Entonces, por eso digo que a veces no hay que culpar, ¿no?, a ese adulto, pero sí que siempre os digo que es muy importante que le expliquéis al niño o a la niña por qué hacen eso, cuáles son sus características, cuál es su perfil. ¿Para qué? Para que en situaciones en las que al adulto no podemos decirle nada porque no está en nuestra mano, el niño o la niña sea capaz de gestionar y de decir, oye, pues es que yo reacciono así porque tengo estas características y reacciono así porque mi cerebro funciona así. Que no me han comprendido, es cierto, pero hay muchas otras personas de mi alrededor que sí que me comprenden. Que es cierto que este proceso es muy difícil hacerlo, ¿no? Este pensamiento, y más cuando a lo mejor es el niño o la niña es más pequeño. Pero es eso, es que ellos ganen confianza y sepan cuál es su perfil. Pero al adulto siempre es interesarse por el origen del malestar del niño. Vale, mira, Ana nos dice que hay veces que nuestros hijos, nuestras hijas se frustran porque les encanta algo, pero no se le da bien, ¿vale? Entonces, yo en estas cosas digo lo siguiente: todos no podemos ser buenos en todos. Entonces, algunas cosas nos va a gustar, pero no se nos va a dar bien. Otras cosas no nos van a gustar nada, pero es que se nos van a dar genial. Entonces, hay que encontrar un término medio. ¿En qué sentido? Tenemos que aprender a que si algo me encanta, pero no se me da bien, pues tengo que aprender a relacionarme con eso que me gusta, pero no para brillar, para relacionarme de otra forma. Por ejemplo, mira, es que me encanta, no sé, me encanta pintar, pero es que se me da realmente mal. Bueno, pues a lo mejor puedo practicar, en vez de para participar en un concurso, pues para mí, pues yo aprender distintas técnicas de dibujo o aprender, no sé, o aprender distintas formas, hacer cuadros para mí, para la familia. Es decir, es algo que a mí me divierte y me lo paso genial, pero que sé que no es brillante y no lo voy a presentar a un concurso. Por ejemplo, un deporte. Si yo quiero jugar al baloncesto, pero es que el baloncesto se me da muy mal, hay que partir también, se me da mal porque no he practicado lo suficiente o porque acabo de empezar mi nivel, o es que se me da mal porque por más que practique no tengo buena coordinación, no me aprendo las reglas del juego. Hay que saber el por qué se te da mal, porque a lo mejor con práctica puede empezar a dársete bien, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? No, mira, es que se me da mal porque es que se me da mal, pero es que me encanta el baloncesto. Bueno, pues aprenda a relacionarte con el baloncesto de otra forma. ¿De qué manera? Oye, pues ver partidos, voy a mirar cómo funciona el baloncesto y qué tal. Y aparte, jugar, pero a lo mejor no para concursos ni campeonatos, sino para mí, para yo divertirme porque me lo paso bien, aunque luego en la pista sea un desastre.
¿no? O no lo haga bien del todo, o no lo hago bien a nivel de competir profesional, pero a lo mejor para yo pasármelo bien soy la mejor, ¿vale? Entonces hay que diferenciar muy bien lo que se me da bien de lo que me gusta. Si algo me gusta y se me da bien, genial, pero si no, disfruta de lo que te guste, aunque no sea para nivel externo o profesional. Pues sí, Virginia, yo siempre a favor de que se les expliquen. Es decir, si el niño o la niña tiene una sobredotación, pues mira, hay que explicarle en qué consiste. Pues mira, esto es, hay personas que se le da bien varias cosas, que tienen un pensamiento más complejo, que tienen esta característica, plum, y yo se lo digo, que tiene un talento complejo. Mira, es que se te da bien la lingüística, se te da bien el razonamiento matemático. Pues le digo, mira, esto y esto se te da genial, el resto de cosas, pues se te puede dar bien, regular, pero siempre, siempre, siempre explicárselo. Explicarle en qué consisten las altas capacidades, que hay varios perfiles y ponerles nombre. Es verdad que dependiendo de la edad se lo vamos a explicar con unas palabras u otras, pero en última instancia el niño o la niña tiene que conocer cuáles son sus características y por qué son así. Y si se consideran, por ejemplo, mira, es que tiene un talento simple matemático y es brillante, su cabeza va en números, pues lo tiene que saber, porque a lo mejor piensa y porque soy tan brillante en los números y, por ejemplo, cuando tengo que memorizar o tengo que leerme un texto, no se me da bien. Pues no es que no se te dé bien, es que esto se te da espectacular, el resto se te da normal, te tienes que esforzar y trabajar como el resto de niños. ¿Vale? Pues chicos y chicas, aquí lo vamos a dejar. Deciros nuevamente que muchas gracias por haberme oído y por participar, ¿vale? Y que para cualquier cosita, pues que aquí estamos, ¿vale? Os voy a dejar por aquí, ahí, para que sepáis dónde nos encontramos, en nuestra página web y demás, por si queréis algún tipo de información, ¿vale? Talentum al servicio del talento. Entra en programatalentum.es e infórmate.